Queridos hermanos, vamos llegando como iglesia al final del año litúrgico. Llamamos año litúrgico al recorrido de fe que hacemos los creyentes mirando siempre hacia Jesucristo a lo largo de un año. Así como la tierra gira, da la vuelta al sol, así la iglesia le da la vuelta a Jesucristo. Así como en su recorrido la tierra puede mirar al sol desde tantos ángulos distintos, así la iglesia quiere mirar a Cristo desde muchos ángulos diferentes. Y la iglesia quiere mirar a Cristo porque la iglesia se sabe amada por Cristo y lo ama. La razón de nuestra mirada es el amor. Amor que ya hemos recibido y amor que queremos tener. El año litúrgico tiene dos momentos fuertes y después tiene otro tiempo que se llama ordinario. Los momentos fuertes son la celebración de la llegada y luego la celebración de la partida de Cristo. La celebración de la llegada la preparamos con el Adviento y la disfrutamos en la Navidad. Eso es la llegada. La partida de Cristo, que fue muy dolorosa, pero en donde está el precio de nuestra redención, la celebramos con una preparación que es la Cuaresma y luego con el gozo de la Pascua. Entonces, en el año litúrgico hay esos dos momentos centrales, la llegada y la partida. La llegada se celebra con Adviento y Navidad, esos dos forman una pareja. Y luego la partida se celebra con la Cuaresma y la Pascua, y esos dos forman otra pareja. Entonces, en el año litúrgico vamos a tener 4 tiempos que se llaman fuertes. Adviento y Navidad, que ya están muy cerca, y luego, más adelante, Cuaresma y Pascua. El resto del tiempo se llama tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene 2 fases. 2 partes. Hay un poquito de tiempo ordinario, unas cuantas semanas, 7, 8, que suceden entre la Navidad y la Cuaresma. La Cuaresma empieza con el miércoles de ceniza. Ahí hay una primera parte de tiempo ordinario. Y después, cuando termina la Pascua, con la fiesta de Pentecostés, viene un tiempo, unos meses, que pueden ser fácilmente un número de unas 26, 27 semanas. Y esa es la segunda parte del tiempo ordinario. Ese es el tiempo en el que estamos ahora. Pero este tiempo ordinario está a punto de terminar. Esta fase larga, esta parte larga del tiempo ordinario está a punto de terminar. Porque termina con la semana de la celebración de Cristo Rey. Eso es la próxima semana. Próximo domingo tenemos Cristo Rey, esa última semana del tiempo ordinario, y el siguiente domingo ya empieza el otro año litúrgico. Y sigue la iglesia girando en torno a Jesucristo, mirando a Cristo, escuchándolo, aprendiendo de Él y amándolo. Entonces estamos al final del tiempo ordinario y al final del año litúrgico.
El final del año litúrgico nos recuerda un dato fundamental: el final de la historia humana. Cada uno de nosotros va a experimentar ese final, se llama la muerte. Pero además de la experiencia personal, también la humanidad entera en algún momento llegará a su final. Y eso es lo que nosotros estamos recordando y reflexionando estos días. Quienes tengan la buena costumbre saludable de asistir a la Santa Misa cada día, se van a dar cuenta que el tono de las lecturas sigue esto mismo, esta misma tonalidad, este mismo estilo que hemos encontrado, por ejemplo, en las lecturas de hoy. ¿Cómo habla la Iglesia de ese final de la humanidad? La Iglesia se apoya en la Sagrada Escritura. ¿Y cómo habla la Biblia del final? Utiliza un lenguaje con muchos símbolos. Ese lenguaje se conoce como lenguaje apocalíptico. La palabra apocalíptico evoca en muchas personas algo que es trágico, espantoso, masivo. Así, por ejemplo, en California se han producido una cantidad de incendios de impresionante magnitud y se oye mucho la expresión apocalíptico, una escena apocalíptica, un paisaje apocalíptico. Circulan incluso videos, tal vez ustedes hayan visto algunos, de lo que está sucediendo allá. Realmente hay que orar por esa población. Son más de 70 las muertes ya confirmadas y hay más de 1,000 personas desaparecidas. Entonces decimos, es apocalíptico. Pero en la Biblia nosotros no miramos lo apocalíptico simplemente como terrible. Apocalíptico en la Biblia no quiere decir trágico, horroroso. Más bien apocalíptico lo que quiere decir es la revelación final de Dios, de la verdad de Dios y de la verdad del corazón humano. La palabra apocalipsis viene del griego y lo que significa es eso, la revelación. Entonces el lenguaje apocalíptico es un lenguaje que mediante símbolos nos acerca a esa verdad definitiva que va a aparecer al final de la historia humana. Fíjese que el final de una vida revela mucho sobre esa vida. La gente muere como vive. Hay un gran santo, Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, que tiene una frase muy impactante sobre esto de la vida y la muerte. Dice él: ¿hacia dónde va a caer el árbol cuando muera? Hacia donde se haya inclinado cuando vivía. Si el árbol se va inclinando hacia el oriente o hacia el occidente, cuando termina su ciclo, el árbol cae hacia donde se inclinó. Se muere como se vive. La muerte revela la verdad de una persona. Un santo como Maximiliano María Kolbe, en su muerte revela lo que tenía en su corazón. Un santo como un Martín de Porres, como un Luis María Griñón de Montfort, revela en su muerte lo que llevaba adentro. Un terrorista, un asesino, suele tener una muerte repugnante que nos llena de estupor. Se muere como se vive. Entonces la muerte es el lugar de la revelación. La gran verdad de una persona aparece en el final de la vida. En la vejez, en la agonía,
Y en la muerte salen muchas verdades, muchas. ¿Qué era lo que realmente tenía la persona en su corazón? No es raro que personas que estaban llenas de arrogancia, cuando va llegando la hora de la muerte, entran como en sensatez y empiezan a pedir perdón. Incluso llaman a parientes. Yo quisiera verlo. ¿Por qué quiere verme? Hágame el favor, venga. Y cuando llega la persona, yo simplemente quería decirle que me perdonara. ¿Ve? La persona le sale una verdad. Durante su vida mantuvo oculto ese acto de arrepentimiento, pero lo llevaba adentro. La muerte revela muchas cosas. Por eso la iglesia nunca canoniza a nadie antes de la muerte y tiene que pasar un tiempo después, porque tiene que aparecer la verdad sobre lo que fue esa persona. Entonces el lenguaje apocalíptico es el lenguaje que muestra la gran verdad de Dios y la gran verdad del corazón humano. Y a través de distintos símbolos, lo que nos muestra la literatura apocalíptica, que no es solamente el libro del Apocalipsis, lo que nos muestra es esas verdades. Por ejemplo, esta literatura que empieza ya en el Antiguo Testamento en textos como el profeta Daniel, nos muestra que en el mundo se está librando una batalla. Este mundo es el lugar de una batalla. Y el mal se hace cada vez más penetrante y cada vez más fuerte y cada vez más astuto. Pero a la vez, el bien se hace cada vez más convencido y más humilde y más firme y más creyente. Jesucristo lo dijo en una parábola: la cizaña cada vez se vuelve más cizaña, el trigo cada vez se vuelve más trigo. Entonces, desde la perspectiva de la Biblia, la historia humana es el lugar de un tremendo combate. Es un combate que, por decirlo de alguna manera, sucede en cámara lenta, porque sucede a esta velocidad que es de semanas, meses, años y siglos, y no sabemos exactamente cuándo termina. Pero es importante tener en cuenta que estamos en la mitad de un combate, y es importante que entendamos que nosotros o le estamos dando fuerza a la cizaña o le estamos dando fuerza al trigo. Y es importante que cada uno tome conciencia de cuáles son las batallas en las que se encuentra sumergida nuestra sociedad, porque estas batallas suceden en cámara lenta, y si uno no está despierto, si uno no está atento, cuando va a darse cuenta, ya es demasiado tarde. Aquí tengo yo que citar un país que solía tener una entraña bastante católica, pero que se durmió. Ese país se llama Canadá. Canadá, un país tan bello, tan próspero, tan desarrollado, pero las familias de allá se durmieron, sobre todo las familias católicas. La prosperidad del país, el bienestar económico y material del país los adormeció. Y entonces empezaron a meterse una serie de leyes, porque la cizaña no descansa. Se empezaron a meter una serie de leyes que van afectando los niños, la familia, las parejas. Todo empezó con un tema del reconocimiento de los derechos de las minorías. Y los católicos de aquella época en Canadá fueron demasiado ingenuos y estaban demasiado dormidos. Y por eso estoy yo predicando aquí, para que a usted y a Colombia no le pase lo mismo. Estaban muy dormidos esos católicos allá. Y entonces les vendieron una mentira, les vendieron la mentira de que hay que respetar los derechos de las minorías, creando leyes que afectan a las mayorías. Así les metieron un gol, como decimos en este país. Para cuidar los derechos de las minorías de tipo homosexual, por ejemplo, para cuidar esos derechos, entonces se crearon leyes que afectan a todos los niños y niñas. Y entonces, en este momento en Canadá, hay unos programas muy serios
de sexualización de los niños desde que están en el jardín infantil, y hay que enseñarles a los niños que ellos pueden escoger su sexo, que no se llama sexo sino género. Ellos pueden escoger su género, y si usted como papá se encuentra con que el niño le dice yo quiero ser niña y usted se opone, entonces le quitan a su hijo. Y ya en este momento ya las leyes están y los tipos se durmieron. Se durmieron esos católicos de allá y esos cristianos de allá. Estaban demasiado contentos con la prosperidad y no se dieron cuenta que la cizaña estaba que corría, estaba avanzando. Entonces la gente se duerme. La gente se duerme porque está cómoda, porque está tranquila, porque creen que el problema es de otros que resuelvan eso. Al fin y al cabo, ¿a mí qué me importa lo que hagan esos señores? Si ellos son homosexuales, si ellas son lesbianas, ellas verán lo que ellas hacen. Y creían, fíjese la ingenuidad que se paga tan caro. Ellos creían que era un problema que se iba a quedar allá. No, señor, el objetivo no eran los homosexuales, el objetivo eran los hijos, el objetivo eran los niños. Y cuando ya despertaron, ya en este momento la situación es desesperada en Canadá, ya usted no puede oponerse. Igual situación me he encontrado en Australia, me he encontrado en España, y para allá vamos aquí también. Este es solo un ejemplo, solo un ejemplo. Entonces, una enseñanza muy grande que nos trae esta literatura apocalíptica es que estamos en combate. Y que si uno se duerme, le meten gol. Y el día que usted se despierte y el día que usted vaya a hacer algo, si usted se durmió, entonces el Estado le dice, no señor, usted no tiene derecho a eso. Hay países donde ya no se puede predicar como yo estoy predicando ahora. Ya no se puede. Porque hay países donde están aplicando la siguiente ley. Una iglesia es un espacio público. En el espacio público no se puede predicar odio. Si usted predica lo que dice la Biblia, usted está predicando odio. Entonces usted no puede predicar esto en la iglesia. Y ya cuando los católicos fueron a despertar, ya era tarde. Entonces ya hay gente en la cárcel, ya hay médicos que han perdido la licencia como médicos porque se opusieron a practicar un aborto. Ya hay papás que han perdido sus hijos durante meses o durante años. El Estado les quita los hijos. Se los devuelvo de aquí a un año. Pero usted tiene unas condiciones para volver a recibir sus hijos. Y todos los que pensaron, no, eso es para minorías. Eso es para minorías. Minorías. Era para afectar a toda la sociedad y era para adueñarse de los niños. En Colombia todavía se puede hacer mucho, todavía se puede hacer bastante, pero depende en buena parte de los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, las familias de aquí. Si la gente aquí en Colombia se duerme como se durmió en Navarra, España, entonces un día se encuentran los papás de Navarra, España. Estas son noticias reales, usted las puede verificar hasta el fondo, yo no me invento nada. Se encuentran los papás con que en el jardín infantil les están enseñando a los niños cómo tocarse y a las niñas cómo tocarse para que luego tengan una sexualidad a plenitud. Y si usted como mamá no quiere que le enseñen eso a su hija, ya es demasiado tarde, ya eso es parte de un programa. Pero usted estaba muy ocupada avanzando profesionalmente, usted estaba muy ocupada manteniéndose en el gimnasio, usted estaba muy ocupada manteniéndose bonita, profesional y exitosa. Usted no tenía tiempo para saber cuáles eran las leyes que iban a afectar la educación de sus hijos. Entonces, esto es asunto de despertar. Esto es asunto de despertar, y para eso le sirve a uno la literatura apocalíptica. Fíjese cómo estas lecturas hablan de una gran angustia. Una gran angustia. Estábamos predicando
en la iglesia del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Villavicencio. Y estas palabras van para ustedes, queridos padres de familia, pero también para estos seminaristas. Permítanme que les digo, señores seminaristas, cuidado con la cobardía. Cuidado con la cobardía, porque se han vuelto cobardes muchos sacerdotes y muchos seminaristas. Se vuelven cobardes para no tener problemas. Me decía un amigo que estuvo en Inglaterra, los sacerdotes se dedican solo a decir cosas agradables, echar chistes y hacer sentir bien a la gente. Me decía un amigo en Estados Unidos, vengan por favor a hacer misión en Estados Unidos, los sacerdotes aquí tienen miedo, no saben hablar, no quieren hablar de anticonceptivos, no quieren hablar de nada que tenga que ver con defensa de la vida porque no quieren tener más enemigos. Entonces, estas lecturas nos enseñan que ser cristiano y vivir nuestra fe es entrar en ese combate y significa que uno va a hacer enemigos. Yo no sé si en alguna clase en este seminario les enseñan eso a estos jóvenes, que por otra parte parecen buenas personas. Yo no sé si les enseñan eso, que si usted va a ser un buen sacerdote, parte de su trabajo es hacer enemigos. Pero no haga enemigos porque usted es neurótico, insoportable, egoísta, incoherente, tramposo, mujeriego, alcohólico. No haga enemigos por nada de eso. Haga enemigos porque usted es tan fiel a Jesucristo que usted entra en colisión con los intereses de este mundo. Quiero terminar esta reflexión recordando un detalle importante. Esta literatura apocalíptica, aunque nos habla de combate y nos habla de angustia, porque hay que pasar por la angustia, también nos habla de victoria y nos habla de esperanza. Esto es muy importante, casi diría yo es lo más importante. Lo que nos está diciendo en el fondo el libro del Apocalipsis y toda la literatura apocalíptica es que así como es verdad que hay combate, así también es verdad que hay victoria. Y esa victoria tiene un precio que se llama la perseverancia. Es necesario perseverar, es necesario mantenernos unidos al Señor. Así, por ejemplo, en el Evangelio de hoy se nos está diciendo que al final el Hijo del Hombre volverá con poder y gloria. Y ese retorno del Señor en poder y gloria es la confirmación de la victoria definitiva. Resumen, hoy hemos aprendido o recordado tres cosas. Primero, la estructura del año litúrgico. Eso es bonito para que cuando usted venga a misa esté ubicado. Usted sepa en qué parte estamos. Ahora estamos entrando en la fase de la llegada de Cristo, Adviento y Cuaresma. Ahora estamos en tiempo ordinario, fase corta. Luego estamos en la salida de Cristo, Cuaresma y Pascua. Luego estamos en tiempo ordinario, fase larga. Que usted esté ubicado, porque cuando uno conoce bien el año litúrgico, uno lo disfruta. Uno se da cuenta en qué momento está. Eso fue lo primero. Segundo, recordar que la literatura apocalíptica lo que menciona, a lo que apunta es a la verdad de Dios y la verdad del corazón humano. Y que en esa verdad aparece conflicto, aparece combate. Y que uno no puede dormirse, porque usted se duerme y cuando despierte, ni su vida va a ser suya, ni sus hijos van a ser de usted. Entonces hay combate. Tercero, estos mismos textos nos recuerdan que estamos frente a la victoria del Señor. Es decir, el combate no es incierto, ya se sabe cuál es el vencedor. Y por eso este es el tiempo de apegarnos a Cristo, de ser fieles a Él y de darle la gloria. Así nos lo conceda por su misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.